Hola, queridos escuchas. Me da gusto poder conectar nuevamente con ustedes a través de esta cuarta emisión, donde tocaremos algunos temas misteriosos referentes al maravilloso mundo de la música. Resulta imposible no tener alguna canción favorita, algún grupo o cantante de tu preferencia, pues la música, al ser un lenguaje universal, siempre logra hacernos sentir algo, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar, a imaginar, si existe algún lado oscuro en esta, una de las 7 bellas artes? Pues bien, el día de hoy conoceremos ese lado B de algunas historias del mundo musical. No es necesario afinar tu garganta, pero sí es necesario afinar tu oído y dejarte llevar por estas historias que te harán ver y escuchar que incluso en algo tan artístico como lo es el mundo musical, se esconden historias de mucho misterio. ¿Comenzamos? Historia 1. Un nuevo disco de The Beatles. ¿Quién no conoce a The Beatles y toda su legendaria historia? Aquellos 4 jóvenes talentosos que formaron a la que, podría decirse, ha sido la banda más aclamada del mundo de la música. John, Paul, George y Ringo marcaron un antes y un después en la historia mundial. Cuando salió su primer sencillo, Love Me Do, cambiaron el rumbo planetario de la música. Quizá no sea necesario ahondar en su historia, ya casi del dominio público para toda la humanidad, pues es bien sabido el fatídico destino de 2 integrantes del grupo: la muerte de Lennon a manos de Mark David Chapman, aquel frío 8 de diciembre de 1980, donde 5 detonaciones de locura terminaron con la magia creativa de Sir John, y la segunda e igualmente triste pérdida de George Harrison, quien, después de una abrupta reaparición de un cáncer pulmonar, abandonó este plano el 29 de noviembre de 2001, rodeado de la gente que más quería. La supuesta muerte de Paul es otro tema, que ocuparía su propia edición, así que ese será tema quizás para alguna otra ocasión. Pero, ¿qué pasaría si ninguno de los 4 Beatles hubieran muerto y siguieran vigentes, cosechando nuevos éxitos? ¿Cómo habría sido el mundo y el mundo de la música si los Beatles nunca se hubieran separado? Déjame decirte un nombre que tal vez responda a esto: James Richards. Este hombre, en algún blog de la red, en el lejano 2009, nos cuenta su historia, increíble, fantástica y sí, también misteriosa. Él narra que se encontraba en Turlock, California, paseando en auto con su perro, quien empezó a mostrarse inquieto, por lo que Richards decidió parar en el camino y bajar a caminar con el animalito para intentar tranquilizarlo. Y, como en el cuento de Alicia, un conejo captó la atención de su peludo amigo, quien salió disparado tras aquel otro animal para atraparlo. James, sabiendo que su perro era incansable, corrió tras él, pero en algún momento tropezó con unas ramas y cayó violentamente al suelo. Perdió la conciencia. Al despertar, notó que ya no se encontraba en el paraje aquel, por el contrario, estaba recostado en una sala de una casa desconocida, con la cabeza vendada, un terrible dolor de cabeza y la compañía de su inseparable amigo. Entonces vio cruzar por el umbral de la puerta a un hombre alto, cabello azabache y algo extravagante en su vestir. Le dijo llamarse Jonas. ¿Dónde estoy?, le preguntó Richards a aquel hombre. Él solo le respondió: a pocos kilómetros de donde caíste. Tal vez Jonas notó la extrañeza de Richards en su rostro, pues, sin esperar a que nuestro amigo procesara la respuesta, le soltó una verdad inconcebible. Jonas le confesó que era un viajero interdimensional y decidió interferir en la línea de tiempo de Richards para salvarle la vida. No sabía ni por qué lo había hecho. Quizá le recordaba a algún ser querido, quizá se vio de joven reflejado en él. Lo único cierto era que algo lo orilló a salvarle la vida. Jonas siguió platicando con Richards sobre varias cosas que sus dimensiones tenían en común, y otras no tanto. Basta con decir
que en la realidad de Jonas, las máquinas interdimensionales existen, como en nuestra realidad existen los teléfonos móviles, y la medicina es muy avanzada, tan avanzada que solo en su realidad la vida de Richards pudo ser salvada. Richards, aún procesando la plática, continuó conversando con Jonas, quien le contó que hace poco su hermano lo había visitado en casa, pues los Beatles habían tenido un concierto, y su hermano es un fiel seguidor de la banda desde los años 60. Richards, boquiabierto, preguntó: ¿Cómo dices? ¿Los Beatles no se han separado? ¿Lennon y George siguen vivos? Sí, respondió Jonas, quien le mostró una estantería llena de cosas de la banda, como el disco de Sgt. Pepper's, pero con una portada totalmente diferente a la mítica portada que nosotros conocemos. Algunos otros discos eran totalmente desconocidos para Richards. Extrañamente, en la realidad de Jonas no existían los CDs, únicamente los vinilos y los cassettes. Richards le pidió poder traer alguno de esos discos inéditos a nuestra realidad, pero Jonas se negó rotundamente, pues le dijo que estaba prohibido llevar o traer cosas que demostraran el cambio de realidad. Podría ir a la cárcel o incluso desaparecer, pues era considerado en su realidad más grave que un delito federal. Richards dijo que no había problema y siguieron platicando. Cuando Jonas se paró un momento a la cocina, nuestro exiliado interdimensional tomó un cassette y lo guardó rápidamente en sus bolsillos. Después de una larga charla y de comer papas fritas con salsa de tomates morados, Jonas llevó de vuelta a Richards a la máquina, donde se despidieron con un gran apretón de manos, tomó a su perro entre sus brazos y cruzó por el portal. Richards reapareció cerca de su automóvil, teniendo como prueba de su travesía la marca de quemadura que dejó el portal al cerrarse, y claro está, la cinta que robó. Aquella cinta era un cassette grabado por una exnovia de Jonas, por lo que no tenía portada, y los títulos estaban escritos a mano. Richards supo que esa grabación se llamaba Everyday Chemistry, por el nombre escrito en la parte frontal de la caja del cassette. Aquí, en nuestra realidad, nadie creyó la historia publicada por Richards. Todos lo tildaban de mentiroso y charlatán. Así que en un arranque de locura y buscando validación, subió la cinta completa, una vez que la hubo digitalizado, y la compartió en la red. ¿Ya lo sabías? De hecho, es muy posible que hayas estado escuchando de fondo alguna de estas canciones. ¿Suenan a The Beatles? ¿Tú qué opinas de esta historia? De nuestro amigo Richards no se volvió a saber nada. Hay gente que piensa que todo esto fue una farsa, o que tal vez Jonas se dio cuenta del robo y regresó por él para castigarlo. Lo único que tenemos palpable son los tracks en la red que James Richards compartió en esta realidad, pero, a final de cuentas, tú, querido escucha, tienes la voz final en esta historia. Si es verdad o es mentira, es una decisión y una sensación que te dejo solamente a ti. Los enlaces a estos temas inéditos de Everyday Chemistry estarán en la info de esta emisión para que los escuches con tus propios oídos. Historia 2. Como el viento. Desde los albores de Internet han surgido numerosas leyendas urbanas relacionadas con este medio de comunicación global. Una de las historias más intrigantes y misteriosas se centra en una canción probablemente titulada Like the Wind, cuyo origen y autoría son completamente desconocidos. Es la canción que escuchas de fondo. La canción en sí misma es muy difícil de rastrear y su origen es un misterio. Aparentemente, la canción fue creada en la década de 1980, grabada desde un programa radiofónico alemán por un hombre conocido solo como Darius. En 1985, este mismo hombre hizo un compilado de canciones que le gustaban, titulado Unknown Pleasures,
en honor al disco de Joy Division. Pero para tener las canciones lo más limpias posibles, eliminó las voces de los locutores, por lo que no se pueden tener datos de la canción ni del grupo musical. Fue hasta el año de 2004 cuando Darius digitalizó su lista de canciones y las guardó en línea. Lydia, la hermana de Darius, creó para él una página web como regalo de cumpleaños, donde subió su lista de reproducción digitalizada, la cual se empezó a popularizar, pues todas las canciones traían en sí enlaces de descarga, siendo Like the Wind la que más llamó la atención de los usuarios. En marzo de 2007, Lydia continuaba publicando la canción en internet, en diferentes foros, para intentar identificar al artista y el título de la canción. Publicó un fragmento digital en una web alemana de fans del género synth pop de los 80s y en una web llamada spiritofradio.ca, un portal canadiense dedicado a identificar canciones desconocidas, pero sin éxito alguno. El misterio de la canción empezó a ganar popularidad y se convirtió viral en 2019, cuando un adolescente brasileño llamado Gabriel da Silva Vieira empezó a buscar pruebas de su origen. Para hacerlo, subió un clip de la canción a YouTube y a muchos subreddits de música en Reddit. Tras estar la canción en la red, el usuario de Reddit, conocido solo como Johnny Me Too, publicó un clip completo de la canción, que obtuvo de una de las publicaciones de Lydia en 2007. Desde entonces, se han unido muchas personas de relevancia relacionados con la búsqueda, como Paul Baskerville, el DJ del programa en el cual presuntamente se transmitió la canción por primera vez, así como GEMA, una organización del gobierno alemán que archiva música alemana, y un canal de YouTube llamado 80s Forever, el cual tiene muchos videos de música poco conocida. Después de eso, se ha intentado establecer contacto con los supuestos responsables o involucrados de la canción. De los que se ha teorizado son los exmiembros de la banda griega Status in Motion, para que ellos mismos aporten verificación sobre su autoría o desmientan la misma. En sí, la canción es una composición suave, con unos toques quizás de post-punk, new wave y sintetizadores. La letra sugiere la historia de un amor terminado y su posible negación, o quizá tenga algún significado más codificado. La voz del cantante se escucha un poco sucia, quizás por el origen análogo de la grabación, o también puede ser que el inglés, que es el idioma en el cual está escrita, no sea la lengua materna del vocalista. La teoría más popular sobre su origen es que la canción fue escrita por un músico desconocido que la grabó en un estudio casero y la subió a internet en busca de reconocimiento. Sin embargo, también hay teorías más extrañas que sugieren que la canción fue creada por un programa de inteligencia artificial o incluso que es una especie de señal extraterrestre. Algunos han argumentado que la letra de la canción sugiere un mensaje oculto o un significado más profundo, mientras que otros creen que la canción es simplemente una hermosa pieza de música triste. Sin embargo, a pesar de todas las teorías y especulaciones, el misterio en torno a Like the Wind sigue sin resolverse. En conclusión, esta es sin duda una de las canciones más misteriosas de Internet. Aunque su origen y autoría son desconocidos, ha ganado una gran cantidad de seguidores que se sienten atraídos por su belleza y su aura de misterio. Quizá nunca se sepa la verdad detrás de esta canción intrigante, pero seguirá siendo un enigma en la historia de Internet. Historia 3. La canción soundtrack de un homicidio. La música y la cultura pop a menudo se entrelazan con eventos y figuras públicas que se vuelven famosas o infames. Tal es el caso de la canción True Faith del grupo New Order y su conexión con el notorio asesino canadiense Luka Magnotta. True Faith es una canción lanzada en 1987 y rápidamente se convirtió en un éxito mundial gracias a su ritmo pegajoso
y su letra empoderadora. A lo largo de los años, la canción ha sido utilizada en películas, anuncios comerciales y programas de televisión, convirtiéndose en un clásico de la música electropop. Sin embargo, en mayo de 2012, la canción volvió a estar en el centro de atención cuando se reveló que Luka Magnotta, un asesino canadiense conocido por ultimar y hacer pedazos a un estudiante universitario, había utilizado la canción en uno de sus videos de tortura y asesinato como fondo musical. Eric Newman, quien se dio a conocer al mundo como Luka Magnotta, nació en Ontario, Canadá. Creció en Lindsay, Ontario, junto a sus abuelos, de quienes se separó el 12 de agosto de 2006, momento desde que se autoproclamó como Luka Rocco Magnotta. En 2003, Magnotta trabajó ocasionalmente como stripper, pero sobre todo como escort. Intentó hacer carrera en el cine triple X. Durante la primera década del 2000 hizo varias apariciones en películas homoeróticas de bajo presupuesto, pero Magnotta nunca logró una notoriedad en ese dominio. En 2004, Magnotta fue detenido por una docena de acusaciones, de las cuales una era por fraude y otra por agresión sexual. Posteriormente, fue inculpado de 6 delitos por robo, de un monto estimado de más de $5,000. En 2007, rumores inventados por él mismo daban a entender que tuvo una relación con la asesina Karla Homolka, acusaciones que después negó rotundamente en una entrevista a Toronto Sun, pero que salieron a la superficie en el 2012, cuando la policía lo buscaba por asesinato. Su hórrida pieza audiovisual, titulada en lo más oscuro de internet como One Lunatic, One I Speak, fue publicado en línea un nublado 25 de mayo de 2012 en la web Best Gore y mostraba a Magnotta torturando y ultimando a un joven en su apartamento en Montreal. Consideró innecesario el detallar los casi 11 minutos que dura este documento. Solo basta con decir que es una pesadilla llena de violencia y materia hemática. Durante el video, la canción True Faith se puede escuchar de fondo, creando una extraña y siniestra combinación de música electrónica y violencia extrema. En la canción, se menciona la búsqueda de la felicidad y la autorrealización, lo que puede relacionarse con la búsqueda desesperada de Magnotta por encontrar su lugar en el mundo. El asesino canadiense siempre se sintió marginado y desplazado de la sociedad, lo que lo llevó a cometer los terribles actos por los que se hizo famoso. El 26 de mayo de 2012, un abogado de Montana intentó notificar el video, que ya se encontraba en internet, a la policía de Toronto, pero el informe fue rechazado por las autoridades. Los espectadores de Best Gore también intentaron reportar el video. Posteriormente, la policía confirmó la autenticidad del mismo e identificó a la víctima del macabro asesinato, Justin Lin, quien era un estudiante de intercambio internacional de Wuhan, China, de 33 años, y era un estudiante en la Facultad de Ciencias de Ingeniería e Informática de la Universidad de Concordia. Lin había estado estudiando en Montreal desde julio de 2011, pero tuvo la desdicha de cruzar su camino con el de Magnotta. La conexión entre la canción y el asesinato llamó la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública, lo que llevó a muchas discusiones sobre la relación entre la cultura pop y la violencia en la sociedad. Por supuesto, la banda New Order no tuvo nada que ver con el uso de su canción por parte de Magnotta, y la mayoría de los fanáticos de su música siguen disfrutando de True Faith sin asociarla con el asesinato. Sin embargo, la conexión entre la canción y el asesinato de Magnotta sirve como un recordatorio de que la cultura pop y la violencia a menudo se mezclan de formas inesperadas y sorprendentes. En última instancia, nos lleva a reflexionar sobre el papel que juegan la música y la cultura popular en nuestra sociedad, y cómo algo tan mundano como una canción puede despertar en otras personas la locura y la distorsión de la realidad. Ahora, cada vez que escuches esta canción, probablemente la entenderás con un nuevo y siniestro significado.
¿Ya habías escuchado de estas situaciones? Como pudiste darte cuenta, el misterio se encuentra incluso en la música y temas inherentes a la misma, aunque parezca imposible. Estos misterios se sienten atípicos, pues, a diferencia de los temas sobrenaturales, en los cuales no todas las personas han tenido alguna experiencia, el mundo musical es accesible a casi todo el mundo, y el saber que los tentáculos del misterio reptan sigilosamente cerca de ello puede poner en perspectiva nuestra propia realidad. ¿Alguna vez te habías imaginado que un psicópata buscaría musicalizar la culminación de su crimen? ¿O que existen piezas musicales sin un origen aparente y claro? ¿Ves? A eso me refiero. Nos acercamos al cierre de esta cuarta emisión, y antes de despedirnos, me gustaría recordarte nuestro correo, el cual es emisionfobos.mx@gmail.com, donde estaremos agradecidos y felices de recibir sus escritos, experiencias y todo aquello que nos haga estar en contacto contigo. También recuerda seguirnos en este canal, así como en TikTok, Instagram y Facebook, donde de igual manera nos encontrarás como Emisión Fobos. Tampoco olvides que actualizamos semanalmente, los días domingo para ser más específicos, y así puedas iniciar la semana con un tema de misterio para compartir en tu círculo. Sin más que agregar, agradecemos nuevamente el que estén y sigan con nosotros. Les envío un abrazo lleno de escalofríos, y sin más por el momento, me despido de ustedes, amantes del misterio. Cambio y fuera.